Hola, 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 muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos muy contentos por acá, muchísimas gracias por estar ya conectados, estamos dando inicio, ¿sí? Dando inicio hoy a la sesión de BioHorizons Experience, BioHorizons México Experience, muchísimas gracias por estar conectados, estamos más que felices ya por iniciar estas transmisiones, estamos muy contentos y bueno, pues gracias a todas las personas que están aquí, sí, aquí. Estamos en la apertura del evento, es un evento que pues no tiene precedentes, realmente estamos trabajando directamente con BioHorizons México, agradecemos a BioHorizons México toda la oportunidad de poder llevar este evento, este magno evento que bueno ya tiene hasta carácter internacional porque sabemos que hay gente conectada de otros lugares, de otras latitudes, la verdad es que muchísimas gracias. Voy a pedirle al doctor Luis Quiroz que se integre por favor a la sesión para dar bienvenida al evento. Entonces, aquí estamos, muy buenos días. Y bueno, Luis, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, mi querido doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, mis queridos odontólogos, implantólogos, bienvenidos a este evento que estamos realizando con mucho cariño para ustedes. Pues más que felices, doctor Luis Quiroz, estamos muy contentos, ya tenemos ahorita pues muchos invitados ya conectados. Habilitamos el chat para cualquier cuestión técnica, incluso también para cualquier comentario, duda, pregunta para los conferencistas. Y bueno, pues como preámbulo, porque a las 9:30 en punto estamos iniciando con el doctor Francisco Salvador García Valenzuela. Pues doctor Luis Quiroz, estamos aquí en vivo para más de 100 personas en estos momentos, tenemos más de 300 registrados. Pues, ¿qué nos puedes decir acerca de esta BioHorizons México Experience? Bueno, como bien lo platicamos hace unos días en Perio MX, parte de lo que queremos es transmitir el conocimiento que tienen cada uno de nuestros ponentes. Hemos tenido varios webinars durante todo el año con ponentes muy buenos que han transmitido sus conocimientos, que han trabajado de la mano con la marca y que han tenido excelentes resultados. Parte de lo que queremos es eso, mi querido doctor Monteagudo. Como bien lo sabes, para los odontólogos que no conocen al 100% la marca, pues nosotros ya tenemos más de 35 años en el mercado a nivel mundial, estamos en más de 90 países. En México tenemos ya casi 15 años, pero bueno, actualmente ya directos alrededor de un año, 5 meses, con muy buenos resultados, con muy buenos eventos y realmente con resultados excelentes. Como bien lo sabes, BioHorizons es una empresa que se dedica a investigar, a estudiar productos y sacarlos al mercado. Y ese es el motivo también por lo cual estamos haciendo este tipo de eventos, de estos webinars, para que puedan conocer los beneficios de nuestros productos. Tenemos características, por ejemplo, en los implantes, que no lo tiene ninguna otra casa de implantes, como es el Laser Loop, que tú lo conoces, que muchos lo conocen. Y la idea es que conozcan todo esto. Entonces, va por ahí, mi querido doctor Monteagudo, este tipo de eventos. Sí, claro, saludamos a todas las personas que nos están mandando también saludos y que están en vivo en las redes sociales. Este evento será transmitido por redes sociales y las personas que tuvieron el honor, el privilegio de acompañarnos por esta vía, les comentamos que de parte de BioHorizons México se expedirá una constancia de asistencia de la toma de este curso, por lo que les pedimos que estén siempre conectados y que estén muy atentos de las dinámicas y de las trivias y todo lo que se va a generar el día de hoy en este magno evento. Saludos a las personas que nos están visitando de otros países, del Perú, de Honduras, de Colombia, del Chile. Bueno, pues muchas gracias. Y como bien dice el doctor Luis Quiroz, pues la idea es poder transmitir desde una marca comercial, de una casa comercial tan importante como es BioHorizons a nivel mundial, pues para todo el público de México y para todo el público de América Latina, un tanto de lo que se realiza en México con estos productos. Por eso el día de hoy, doctor Luis, si me das la posibilidad y no sé, el privilegio de poder mencionar quiénes serán nuestros ponentes del día de hoy. ¿Cómo ves? O uno y uno. Vas, tú primero, menciona el primero. Perfecto, mira, vamos a empezar con el doctor Salvador García, excelente ponente, tú lo conoces también y tiene muchísima experiencia en esto de la implantología. Estamos compartiendo pantalla, el doctor Francisco Salvador García Valenzuela, que en unos minutos más ya estará con nosotros, ya
a las 9:30 hora del centro de México estará con nosotros y él hablará acerca de implantes en el sector estético anterior, ¿no? Este es el doctor Francisco Salvador García Valenzuela, que estará el día de hoy compartiendo con nosotros. Y bueno, ya ahorita en su presentación hablaremos de su currículum. El siguiente conferencista, querido doctor Luis. Bueno, te presento, es el doctor, por supuesto, Carlos Monteagudo. Él va a tocar el tema del manejo clínico de reposicionamiento implantológico en el sector anterior con el sistema Laser Loop, que creo que es un excelente tema, y al igual que el del doctor Salvador, por supuesto, pero creo que este es también muy interesante, ¿no? Sí, claro, este tema ya al ratito les platicaré, lo escogí porque, pues bueno, hemos visto grandes características con el sistema Laser Look, pero también, desgraciadamente, hemos visto que muchos implantes se han colocado inadecuadamente y bueno, ya platicaremos de esto y cómo podemos obtener ventajas y beneficios con el sistema Laser Look. Nuestro siguiente conferencista, querido doctor. Sí, bueno, el doctor, claro, Roberto Lima, él es un experto en la parte protésica y bueno, el tema es mesa clínica demostrativa de la selección de aditamentos protésicos en este sentido. Entonces, él tiene mucha experiencia en este sentido y creo que nos puede transmitir la parte protésica que muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? Entenderla. Nos va a ayudar mucho a clarificar qué aditamentos seleccionar. Va a ser una mesa clínica que tendremos en vivo aquí en Perio MX, en la BioHorizons México Experience, el doctor Roberto Lima. Y esto va a ser de 1 de la tarde a 2, de 13 a 14 horas, hora del centro de México. Y posterior a eso tendremos un pequeño break de comida, porque también los odontólogos comemos. Y regresaremos a las 13 horas con la doctora. A ver, doctor Luis. Bueno, la doctora Erika García es una de las doctoras con las que empezamos a trabajar aquí en México. La verdad es que tiene bastante experiencia ya con los productos y ella va a tocar un tema o varios temas de un caso clínico en donde coloca implantes y coloca también biomateriales. Veremos la mano. 5 de la Veremos tarde. la mano de la doctora Erika García con una live surgery, una cirugía en vivo de parte de la doctora Erika García. Nos va a estar explicando qué utilizó, cómo lo usó. Es muy importante porque conferencistas de la talla de la doctora Erika, sobre todo académicas, ¿no? Que también es algo que ella se le aprecia mucho, que tiene uno de los centros más importantes en la Ciudad de México de educación continua de implantología, pues ella la van a ver ya en vivo y en directo actuando, ¿no? Entonces eso va a ser algo muy, muy especial. No se la pueden perder, de 15 a 17 horas. Y cerramos el día de hoy, pues nada más y nada menos, querido doctor Luis. Con mi querido doctor Carlos, doctor Rubio, muchos lo conocen, él va a hablar del tema de regeneración ósea guiada. La realidad vale la pena también escucharlo, ¿no? Todos los ponentes, pero también vale la pena escucharlo. Y tiene una experiencia más de 60,000 implantes ya colocados, entonces tiene una experiencia vasta y nos podrá transmitir también parte de su conocimiento, ¿no? Cuando escuché el número 60, de pronto me empezó a dar miedo porque pensé que iba a decir una experiencia de más de 60 años, pero no es cierto. El doctor No. Rubio tiene amplia experiencia. Son los que tiene actualmente de Sí, colocación claro. de implantes, ¿no? De hecho, tiene gran casuística. No, estoy haciendo bromas porque sabemos que el doctor Rubio es gran amigo también de nosotros. Un saludo, doctor Rubio, al rato no se lo pueden perder. Pero sí, el doctor Rubio el día de hoy va a hablar de un tema bien especial que, platicando con él cuando estábamos haciendo el programa, nos comentaba que el doctor va a hablar de casuística, sí, longeva, de años de seguimiento, desde el inicio hasta el final, y cómo se va comportando, pues obviamente los biomateriales óseos, el implante, la superficie, ya a más de 5 años de haberse colocado. Entonces es bien interesante porque muy pocos odontólogos en el país tienen este tipo de casuística reportada. Muchos tienen experiencia, pero reportada con el seguimiento del doctor Carlos Rubio, pues bueno, pues es único y lo van a poder ver el día de hoy, hora del centro de México, de 17 a 19 horas, ¿no, doctor Luis? Así es, mi querido doctor Monteagudo. Sí. Y bueno, Entonces, invitarlos, doctor, nada más aprovecho rápido para invitarlos, porque la idea es que se sigan sumando varios odontólogos, implantólogos en querer participar con nosotros. Hemos tenido bastantes ponencias, bastantes ponentes, perdón, que han expuesto lo que han hecho en su clínica y que ha sido muy interesante. Entonces, creo que se acerquen y es válido, ¿no, mi querido doctor?
Claro, y saludamos a las personas que están conectándose en el Facebook, que son pues, alrededor de 20 personas, y a las más de 100 personas que tenemos aquí conectadas y 100 colegas que tenemos conectados aquí en el Zoom. Si todavía quieren ser parte de esta experiencia y poder tener contacto con las preguntas, etcétera, pues todavía se pueden registrar en el link. Recuerden que tendremos constancia de asistencia de parte de Bio Horizons México. Obviamente haremos un sistema de paso de lista, así que no se desconecten para que puedan ser tomados en cuenta para la asistencia. Y una parte muy importante, estos horarios son del centro de México. Recordemos que en la costa del Pacífico tendremos 2 horas menos o sea, ahorita es demasiado temprano, son las 7:30 de la noche, de la mañana, de la madrugada en Mexicali, en Tijuana. Saludos a todos ellos en Baja California, saludos a todos. Y bueno, este evento es nacional, pero también con proyección internacional. Luis, doctor Luis Quirós, somos todos conferencistas nacionales. En México hay buena calidad, ¿no? Muy buena calidad. Yo creo que hay demasiados que pueden participar, tienen experiencia y lo único que se necesita es que se nos acerquen y poderlo presentar, ¿no? Claro, entonces por eso también es bien importante que comentarles que Bio Horizons tiene las puertas abiertas para aquellos odontólogos jóvenes, expertos y también que están en este ámbito como novatos. Pues si quieren compartir sus casos, pues por favor acérquense a Bio Horizons México. Estamos dejando ahorita en estos momentos el link, se les vamos a mandar el link para que ustedes puedan tener contacto con Bio Horizons. De todas maneras, ya tenemos sus contactos de las personas que están conectadas. Y bueno, pues más que bienvenidos a esta Bio Horizons México Experience. Y bueno, doctor Luis, damos por inaugurado este evento, ¿no? ¿Perdón? Damos por inaugurado este evento el día de hoy. No se escucha. No se oye, damos por inaugurado este evento. Y bueno, pues sí, ¿ya me escuchas, doctor Luis? Te escucho muy poquito, la verdad, como que no está muy bien el sonido. Ah, ok. Bueno, a ver, voy a tratar de desconectarme. Bueno, pues como comentaba, estamos dando por inaugurado este evento. Estamos dando por inaugurado este evento, ¿no? Inaugurado este evento a las 9:31 minutos. Damos inicio, mi querido doctor Monteagudo, a este gran evento. Bienvenidos todos y bueno, vamos a empezar con el doctor Francisco Salvador García Valenzuela, que ya está conectado, por ahí. Queridos doctor Salvador, ¿estás por ahí? Vamos a ver si se conecta el doctor Francisco Salvador García Valenzuela. Ya lo teníamos. Hola, Carlos. Hola. ¿Cómo andamos? Contentos de tenerte por acá. Si nos ayudas poniendo tu cámara, querido amigo. Ahí voy. Estoy Hola. Pues ya está aquí con nosotros nuestro querido Chava, el doctor Francisco Salvador García Valenzuela. La verdad es que, pues bienvenido, doctor. Inauguramos contigo, amigo mío, estas jornadas. Un gusto, Carlos, Luis, estar aquí el día de hoy con ustedes. Para mí, estar compartiendo con todos ustedes es un gusto. Gracias por la invitación, la consideración y pues sé que es temprano, como bien lo mencionas tú. Yo me encuentro acá en Chihuahua, acá a esta hora son las 8:30 de la mañana. Así que, ¿qué digo? Ya normalmente allá donde estamos ubicados en el centro, tal vez no empezamos las actividades un poco más tarde, pero aquí empezamos temprano. Qué maravilla, doctor Luis. Pues presentamos al doctor Francisco Salvador García Valenzuela, ¿no? Su currículum. Hablamos acerca con el doctor Francisco Salvador García Valenzuela. Pues, tu querido amigo, tú eres dentista titulado con alto rendimiento académico de la Universidad La Salle del Bajío, la especialidad en periodoncia e implantología de la Universidad Quetzalcóatl, diplomado universitario y diagnóstico en medicina bucal de la Universidad de La Salle del Bajío, diplomado en implantología bucal León, seminario avanzado en implantología dental, departamento de periodontología de la Escuela de Odontología de Technion Haifa, Israel. Y bueno, yo creo que este currículum se queda corto porque hoy en día me atrevo a decir que el doctor Francisco Salvador García Valenzuela es uno de los grandes referentes de México, es mexicano 100% a nivel nacional e internacional.
tenemos el gran placer y el gusto de tenerte por acá, querido amigo. Pues los controles son tuyos. Bienvenido a esta BioHorizons México Experience y gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias, Carlos. Bueno, pues hola a todos. Nuevamente saludándolos. Un gusto estar compartiendo este foro, esta jornada, una ardua jornada en el cual estaremos varios colegas el día de hoy. Muy agradecido por la invitación, Carlos, de parte de BioHorizons México y BioHorizons Internacional, Luis, por darnos este espacio para compartir con todos nuestros amigos, principalmente nacionales. Y me está pidiendo acceso a alguien. El recibirlos el día de hoy. Ok, que me parece una leyenda y me distrajo. Nosotros Bueno, damos el acceso. El día de hoy, como bien lo mencionabas, hablaremos algo de conceptos relacionados con implantología en el sector estético, en el sector anterior, no solamente en el sector superior, sino también en el sector inferior, ya que son situaciones en las cuales al momento de extraer un órgano dental podemos optimizar y aprovechar ese momento tal vez para colocar o mejorar, colocar un implante, mejorar las condiciones y tomar la decisión basado en cada escenario en particular. La implantología inmediata es una alternativa y no debería ser un fin. Creo que tiene muchas ventajas, sin embargo, también tenemos que analizar cada caso de forma particular. El aparato periodontal, la parte desde su componente más externo, como es el tejido blando, tiene una finalidad de dar, aparte de protección, que esa es una de sus principales funciones, dar sostén y ayudar a mantener aislados la parte interna de los dientes principalmente. En implantología, los tejidos que están alrededor de un implante van a guardar mucha semejanza con los que están alrededor de un diente. Sin embargo, es muy importante que tengamos claro que los tejidos son muy similares, sin embargo, no son idénticos. La parte externa en apariencia pudiera ser semejante, sin embargo, la composición interna, la interacción con los elementos, en este caso con el tejido, con el implante colocado, va a tener una relación un tanto distinta que nosotros debemos considerar. Es por eso que tanto en dientes como en implantes es importante nosotros conocer sus características en salud para así reproducirlas o continuarlas al momento de que se piensa colocar un implante o cuando ese tejido se ha visto afectado de alguna manera. Como comentaba anteriormente, los tejidos que están alrededor de un diente, de un implante, van a guardar semejanzas con los que están alrededor de un diente, pero no son exactamente los mismos. Esta es una parte que en ocasiones se nos puede llegar a olvidar por la semejanza aparente que guardan. La disposición de las fibras hace que el tejido y la composición hace que este tejido tenga una forma, una apariencia, una composición a nivel histológico más parecida a una cicatriz que a lo que realmente es un tejido periodontal. Entonces, esto nosotros como clínicos dedicados a la parte implantológica es una situación que debemos entender. También nosotros como periodoncistas, si bien nuestra área de expertise es la parte, pues justamente el componente del tejido periodontal, no confundir y no pensar o querer tratar a ese tejido de una misma manera. Cuando se pierde un órgano dental, es bien sabido que van a ocurrir una serie de fenómenos o cambios fisiológicos que van a conllevar un proceso de remodelado óseo. Este remodelado
va a ser muy variable en cada paciente e inclusive en cada diente en particular, y que va a estar afectado por diferentes variables. Algunas ya de origen propio, ya algunos factores que pueden ser predisponentes, como la calidad o la cantidad de los tejidos, pero también algunos factores precipitantes, como pueden ser el acto quirúrgico en sí, puede ser la manipulación de los mismos, o la causa por la cual ese órgano dental se va a perder. Es así que nosotros podemos aprovechar este momento de que la pérdida de un órgano dental para optimizar tiempo, mejorarlos o crear las condiciones para después una rehabilitación protésica, que al final una alternativa puede ser la parte de los implantes. Nosotros, como clínicos dedicados a la parte de la implantología, es muy recomendable que nosotros, y más que recomendable, debe ser una exigencia, nosotros tener muy claro estos serie de fenómenos. Si bien no de una forma precisa podemos nosotros anticiparnos a cuál va a ser la pérdida exacta, debemos que considerar esto para nosotros tomar algunas medidas, ya sea previo al momento o posterior a la rehabilitación o a la instauración, ya sea en este caso de un implante dental. Cuando nosotros tenemos un tejido, que no solamente un órgano dental, que no solamente está afectado en su estructura y por eso es que se tiene que ir retirar, sino que también los tejidos adyacentes están mermados, es momento que nosotros podamos pensar en reconstruirlos o mejorarlos para que las condiciones alrededor de nuestro implante pues sean las más parecidas que las que estaban en el órgano dental nativo. Es así que con nosotros podemos, o los elementos que deberíamos tener en cuenta al momento de la reconstrucción de los tejidos son diversos. Tenemos que enfocarnos a nosotros, tener una idea muy clara, muy puntual sobre la calidad y la cantidad de los tejidos que deben o que deberían estar presentes en un diente y un implante. Hablar de su espesura, de su volumen, de su contorno, va a ser una parte muy importante para nosotros poder tomar decisiones. Una situación, gracias, una parte muy importante es el acto quirúrgico en sí. Esto involucra desde el momento de la extracción, ¿sí? El momento de la extracción, el, con, con qué y cómo se llega a realizar, cómo esto puede afectar a corto, mediano o largo plazo las características de la zona, de que quitarnos de la cabeza el concepto de una mal llamada extracción atraumática. Eh, eh, Cualquier extracción sea el resultado de un trato delicado o brusco de los tejidos, va a llevar consigo un trauma. Eso es un concepto que a mí me hace mucho ruido en la cabeza, el cual al escuchar este término, pues me hace pensar, no sé si es una estrategia en muchas ocasiones de mercadeo, o realmente nos creemos que al retirarse un diente no existe algún trauma. Concepto muy diferente es el tener en mente el realizar una extracción sin generar un trauma agregado. Es un concepto muy, pero muy diferente. Entonces, así como también la parte, el acto en sí quirúrgico, el de extracción, desde ahí hasta la colocación del implante, con qué instrumentos y cómo se manejan los tejidos va a ser una parte muy importante. Recordar que la sutura es un mal necesario. La sutura es pues esa parte que muchas ocasiones pensamos que es complementaria y que al final es como que algo que se pudiera inclusive tal vez omitir o ya no echarle muchas ganas, pero realmente hoy en día la sutura, el concepto general de sutura, llámese el origen y la técnica, va a ser algo tan importante como el acto quirúrgico en sí. Y va a ser igual de relevante para obtener
los resultados favorables. Y por último, el tener muy claras las indicaciones y expectativas en cada caso en particular. Recordar que no es lo mismo. Un paciente puede tener la expectativa de un aclaramiento dental, es su deseo, pero tiene la necesidad de un tratamiento periodontal. Es nuestro deber el poder aclarar y aterrizar las expectativas y cumplir las necesidades que en muchas ocasiones ni siquiera el paciente puede estar consciente que la tiene. Pero también esto ya tropicalizándolo a lo que estamos hablando, el nosotros evaluar la razón o la causa de la reconstrucción tisular va a ser muy importante para poder hacerlo de la forma más correcta y con los elementos necesarios. Una parte fundamental, y esto es un tema que hoy en día pareciera que es algo novedoso, pareciera que hasta antes de estos últimos años era extraño hablar de fenotipos gingivales, pareciera que hoy en día todo gira en torno a esto, pero no es que sea ni algo nuevo, ni es moda, ni es algo reciente. El observar, el evaluar cómo se comportan un mismo procedimiento en diferentes escenarios ha sido muy relevante para poder nosotros tomar alternativas o consideraciones al momento de realizar nuestros tratamientos. La relación que guarda la espesura y la calidad de los tejidos blandos con los tejidos óseos es una realidad que nosotros debemos considerar y que si bien yo no voy a pretendo no atender a un paciente con estas características, definitivamente es que yo tengo que hacer adecuaciones al momento de hacerlo. El cambio de fenotipo o las terapias para conversión, por así decirlo, son efectivas para el clínico que no está a lo mejor tan empapado, tan en contacto con una situación como a lo mejor es la parte periodontal. El poder pretender cambiar unas características de tejido es una situación viable y posible. Es una realidad que nosotros podamos cambiar esas características para poder obtener resultados pues más estéticos y duraderos. La calidad de los tejidos es importante para el mantenimiento de la salud periimplantar y periodontal. Si bien existen tal vez autores que puedan esto ponerlo como algo cuestionable, es sin duda que como clínicos nosotros podemos vernos altamente beneficiados al tener una buena calidad y cantidad de tejidos blandos. Y la forma de cambiar o modificar sus fenotipos, definitivamente un estándar es el injerto de tejido conectivo. Sin embargo, en la literatura está muy bien apuntalado y muy bien reforzado que la alternativa número 1 para cambiar un fenotipo al tejido conectivo es la matriz dérmica celular humana. Este tejido que guarda muchas características, su comportamiento a nivel biológico va a ser muy similar a un tejido propio, va a ser de suma importancia para obtener buenos resultados y poder nosotros modificar o cambiar las características de este tejido. Y no se trata de que sea esto una competencia entre un aloinjerto y un autoinjerto, simplemente se trata de complementarlo. Y tal vez va a llegar un punto en que el alcance de uno pueda llegar a un cierto nivel y que el siguiente lo va a complementar. De eso se trata. La idea, la importancia de que nosotros le perdamos miedo al uso de estos sustitutos, como es la matriz dérmica celular humana, va a ser de suma importancia para obtener resultados muy favorables e interesantes y también buscar la calidad pues, del tratamiento con el paciente. ¿Sí? El poder ofrecerle alternativas menos invasivas puede ser un punto decisivo. Como yo antes mencionaba, la forma de
modificar estos fenotipos para mejorar las características, ya sea en sector estético o no, ya sea en zona anterior o no, va a ser de suma importancia. Estos definitivamente, el tejido blando va a ser un factor determinante para poder nosotros obtener resultados más predecibles. Yo lo menciono muy frecuentemente, es un comodín. El tejido blanco es un comodín, es una carta que tengo guardada bajo la manga, el cual puede significar que el aspecto, el escenario clínico o restaurador sea completamente diferente. Entonces es una situación que debemos tenerlo muy en cuenta, tanto en procedimientos de implantología como en procedimientos periodontales y de rehabilitación. El nosotros seleccionar una correcta técnica y seleccionarla de acuerdo a las características de cada caso va a ser un punto también muy importante. No se trata de insertar por insertar, no se trata solamente de colocar un volumen, sino que es muy importante nosotros el tomar la decisión del tipo de injerto basado en las características de cada situación en particular, porque vamos a obtener diferentes calidades. En unas ocasiones tal vez yo prefiera una técnica basada en la necesidad de alguna característica específica o me decida por otra simplemente por las características que tiene mi zona receptora. Lamentablemente en muchas ocasiones este criterio queda en segundo lugar y en ocasiones anteponemos una pues, tranquilidad operatoria, una comodidad en una zona de confort al justificar los procesos de toma de injertos basados en netamente experiencias a nivel personal. Si fue algo que me enseñaron, es la técnica que me sale, la que me gusta, esto puede ser pues tal vez un poquito egoísta de nuestra parte y tal vez en algunos casos quedarnos un poco cortos o en otros tal vez sobretratar y desperdiciar tejido. Porque la calidad y la cantidad de tejido que vamos a obtener con diferentes técnicas va a ser completamente distinta. Y tal vez yo me vea beneficiado más con una técnica que con otra. De ahí la importancia que nosotros tengamos, que nos preocupemos por la correcta selección de la técnica basado en cada caso en particular. Y también el nosotros preocuparnos de su adecuación y también de proteger la zona donadora para que esto no sea un motivo de incomodidad hacia nuestro paciente. En nosotros conocer las características de los diferentes tejidos nos va a permitir en nosotros seleccionar el material o la técnica o el tejido preciso para cada caso en particular. Hay situaciones en las cuales por más que tengamos un gusto por el uso de tal vez un biomaterial, como sería en este caso una matriz dérmica celular, tal vez hay casos o escenarios clínicos tal vez donde no sea el mejor o mi primera elección. Y a esto me refiero porque en ocasiones podemos ser un poquito injustos. Podemos ser un poquito injustos al seleccionar un material o un tejido que no es que no cumpla las necesidades. Me refiero que tal vez no lo escogimos por su mejor característica y lo estamos juzgando por una característica que él no la tiene desde un principio. Me refiero, por ejemplo, a estos casos en los cuales necesitamos un volumen para compensar el tipo de situaciones, en los cuales una matriz dérmica no sería mi primera elección definitivamente, por las características y por la forma en que se comporta internamente. O el dar tejido queratinizado, el aumentar no solamente una cobertura radicular completa, sino el lograr una mejor banda de tejido queratinizado, principalmente, o en este caso, un paciente periodontal que pasa por una etapa de mantenimiento y que va a una etapa ortodóntica, pues es importante nosotros lograr no solamente hacer la cobertura radicular para evitar que esto se potencialice, sino también el mejorar, esa sería la principal causa, la calidad de los tejidos alrededor
del diente. No hay problema para cambiar. Otro tipo de situaciones, pero que van de la mano a lo que hemos estado hablando, el compensar situaciones a nivel óseo, en el cual lograr una recuperación o una regeneración ósea e interdental se ha convertido en realmente un tema más que controversial, probado que biológicamente es, si no diría que difícil, imposible. El uso de tejidos blandos puede ser una alternativa para compensar este tipo de situaciones y poder devolver características, ¿sí? Aunque estemos conscientes que lo que se está haciendo es una compensación, pero que la selección crítica del material va a ser importante para lograr el objetivo. Y más que nada, aparte de la situación estética, el mantenimiento a largo plazo de esas características. Que si yo escojo el material, inclusive si yo tomara un tejido autólogo, pero no con las características que yo necesito, inclusive el resultado pudiera verse mermado. Eso sin contar si yo hubiera escogido un material de origen animal o de origen humano. Entonces, lo que quiero decir es que eh, el conocer las características, su comportamiento, sus cualidades de los tejidos, de los injertos, va a ser importante para lograr resultados muy favorables y principalmente que sean reproducibles, que sean estandarizados y que no sean fruto de una situación circunstancial, tal vez una situación que no supimos cómo llegamos a ese resultado y por lo tanto el repetir a esa hazaña pudiera verse limitada. Entonces, a lo que quiero decir con todo esto es que la selección puntual del biomaterial, el dejar de lado a cualquier tipo de situación, ya sea compromisos comerciales, ya sea cuestiones económicas en beneficio, va a ser importante para que nuestros resultados sean predecibles y sean estéticos y que el paciente logre una satisfacción y que no en todos los casos tengo que resolverlos de la misma manera. Ese es algo que también quiero puntualizar. No se trata de buscar, de una obsesión por buscar simetrías, ni mucho menos. Se trata de recuperar características de la mejor manera, haciéndolo de la forma más correcta, natural, para lograr una estabilidad de los tejidos y que se mantenga. La necesidad de evaluar situaciones y más que nada las características de cada caso va a ser un factor determinante para no solamente yo escoger el tipo de productos, sino la calidad y la cantidad de tejido que yo quisiera. Si yo este caso solamente me hubiera enfocado, me hubiera cerrado a la necesidad de lograr una cobertura radicular, tal vez lo que hubiera logrado hubiera sido el engrosar una mucosa de revestimiento, que para fines pues, prácticos no me resulta de mucho interés, porque ese tejido, aparte de lograr o de querer pretender una cobertura radicular, lo que se necesita es una calidad, un tejido queratinizado, que sabemos que en la literatura nos hace la recomendación que uno de los escenarios muy en particular indispensables para que haya una buena calidad y una presencia de tejido queratinizado o insertado es cuando está adyacente a una proteína de rehabilitación. Entonces, vuelvo a repetir, la importancia de la selección correcta de los biomateriales. Pero el contemplar alternativas es una situación muy, muy importante.
Lo mencionaba hace rato, es una realidad que nosotros tenemos, usamos muy frecuentemente un recurso clínico como es la matriz dérmica celular. Sin embargo, este recurso no tiene ningún sesgo, no tiene un sesgo de ningún tipo, ni comercial ni de otro tipo de situación. Nosotros tenemos una experiencia de 17 años usando este producto, la matriz dérmica celular. Hoy en día, ya por situaciones que creo que han favorecido el mercado, al haber mayor competencia, esto ha favorecido para que los costos sean más accesibles y que creo que es una de las razones principales por las cuales el uso de materiales como la matriz dérmica era limitado. Pero creo que sí es hora de que, ayudado con la relación con compañías comprometidas con la educación, se puedan desarrollar este tipo de foros, talleres, para que el clínico pueda tener un contacto más íntimo y previo de los biomateriales antes de que lo compraste y ahora qué hago y poder sacarle el mejor resultado. Porque como les decía, fuera de cualquier situación a nivel comercial, que no lo tengo ningún compromiso comercial, es que la matriz dérmica celular es realmente si el conectivo es un comodín que nos puede ayudar a situaciones para obtener resultados mejores, definitivamente la matriz dérmica celular es la alternativa número uno al tejido conectivo. Y que entonces esto, más allá de un gusto en particular, está totalmente documentado en la evidencia científica. Por eso es importante que nosotros tengamos que seleccionar críticamente nuestro injerto, pero no solamente en situaciones alrededor de dientes, sino también alrededor de implantes, que esto puede hacer que nuestras características de nuestro tejido, de nuestro tratamiento, sea más funcional de forma a largo plazo. En ocasiones, como la situación clínica en pantalla, se pueden mejorar las condiciones durante la colocación de los implantes, la colocación del provisional, que es un área de oportunidad si están las características para hacer una colocación en la carga inmediata. Pero también es una realidad que en ocasiones tengo que lidiar con situaciones previamente o casos que ya estaban ya realizados hasta una parte y que el mejorar esta calidad de tejidos es importante y tendría que hacerlo a posterior a la colocación de los mismos. Situaciones, escenarios como estos en el cual hay una colocación de implantes en la parte inferior y que hubo algunas áreas de oportunidad, esto se ha convertido hoy en día en una realidad. Los problemas perimplantares, llámese perimplantitis o alteraciones, hoy en día es cada día más frecuente por el número tan alto de implantes que se colocan de forma inclusive a veces indiscriminada. Para nada que esté en contra de los implantes y ahorita haciendo mención de mi gran amigo y profesor y muy buen amigo, el doctor Carlos Rubio, con ese expertise de tantos implantes que digo, ¿en qué momento? Aquí la idea es que nosotros hagamos una implantología predecible, ¿sí? Definitivamente esas horas de vuelo es algo avasallador y ojalá todos los colegas tuvieran una preocupación por querer hacer una odontología a esa cantidad y con esa calidad. Lamentablemente, en ocasiones, muchas veces es un proceso curvo de aprendizaje, pero también lamentablemente a veces es por caer en zona de confort en el cual la cantidad en ocasiones no va de la mano con la calidad. Entonces, es un punto muy importante que nosotros entonces tengamos que redireccionar o recomponer este tipo de situaciones en casos en los cuales ya estaba previamente colocado un implante y que en ocasiones definitivamente al retirarlos es una alternativa, pero tal vez en otros, si las características no son tan determinantes o no son tan negativas y también es un deseo explícito del paciente, pudiéramos llegar a compensar
o pudiéramos a no extraer y mantener este tipo de situaciones, como el caso que estamos viendo en pantalla, en el cual no se optó por el retiro de los implantes, sino por su compensación, para colocar lo que le faltaba. Y no necesariamente en muchas situaciones tiene que ser hueso, sino que el compensar con tejido blando es una alternativa, ¿sí? Pero es muy importante, como lo mencionaba, la selección puntual y crítica de los materiales a hacer. Para nada que esté en contra de la regeneración. Me encanta a mí la cirugía regenerativa. Es una situación que para mí, en algunos casos, en algunas situaciones pacientes, es una necesidad. Sin embargo, me ha quedado claro que para poder hacer una buena procedimiento regenerativo a nivel óseo, el conocimiento y la manipulación del tejido blando es fundamental en muchos casos. E inclusive en situaciones en las que yo decidiera cambiar el orden de los factores y en lugar de primero pensar en hueso y luego en tejido blando, tal vez en algunos casos piensa al revés. Primero en crear las condiciones del tejido blando para después complementarlo con la parte ósea. ¿Ok? Y esto, como bien lo comentaba, pudiera ser antes, durante o después, tanto en dientes como en implantes. Y que nosotros, el vernos beneficiados, tanto nuestro paciente como también nuestra tranquilidad operatoria, en muchos casos, va a ser una situación muy interesante, pues para obtener procedimientos, resultados estéticos y funcionales. Siempre de la mano de la parte restaurativa. La implantología, olvidarnos que es el acto de la inserción de un taquete, de un tornillo. La implantología es algo más complejo. La implantología es la suma de de una planeación. La implantología es un tratamiento inverso, es un tratamiento que deberíamos, en teoría y obligatoriamente, empezar sabiendo el resultado final de esta situación, para con características tomar las medidas respectivas y poder optimizar y hacer nuestra colocación, ya sea antes, como lo mencionaba, durante o tal vez en algunos casos después. Pero esto va de la mano. Olvidar que la parte de la implantología es solamente la instalación quirúrgica, sino que la implantología es la rehabilitación, dar una alternativa protésica a la ausencia de un órgano dental. Y esto definitivamente pues puede ser algo muy benéfico para nuestro paciente, con lo cual podamos optimizar, dar un tratamiento mucho más predecible, bajar la tasa de fracaso y también hacer el uso racional de los materiales para que los costos también esto no se convierta en una situación impagable. Entonces, el vernos beneficiados con los tejidos, el manejo de los tejidos, el manejo, el conocimiento o cómo la parte provisional yo la puedo tomar como un área de oportunidad para poder eh, manipular, modelar y estimular a los tejidos va a ser algo fundamental. Si bien en ocasiones no siempre contamos o estamos de la mano de un excelente rehabilitador, y eso es una realidad, eh, es momento en que tal vez nosotros hagamos un acompañamiento de nuestra parte quirúrgica hasta ya sea nosotros si tenemos el conocimiento o en nuestra actividad también la parte de rehabilitación, hacerlo, sino el trabajar esto en equipo. Y que nosotros usemos todo este tipo de situaciones, toda esta evidencia en favor de usar o de hacer un procedimiento más predecible, hacerlo con un mayor fundamento y que nuestro tratamiento, pues aparte de los costos sean más accesibles para nuestros pacientes, también esto sea un tratamiento más predecible.
Una de las situaciones, de las razones por las cuales cada día hay más fracasos en la parte de implantología y vemos más alteraciones alrededor de implantes, definitivamente y tristemente es por factores iatrogénicos. O sea, gran parte, nadie somos infalibles y es una realidad que todos cometemos fracasos. O sea, podemos estar, nadie estamos exentos de este tipo de situaciones. El problema es que muchas de estas situaciones se pudieron haber previsto. Se pudieron haber previsto si se hubiera hecho una correcta planificación y que ya sea en zona estética o no estética, el hacer una planificación va a ser decisivo. Yo al día de hoy les puedo decir que de 10 implantes que se ponen, en 10 implantes hay una planificación. Pero también es una realidad que de ese número de planeaciones, no todas hago guías quirúrgicas. Si bien para mí la guía quirúrgica es algo fundamental y en ocasiones es el complemento, es el resultado de la planificación y ya no me cuesta mayor trabajo, también es una realidad que en ocasiones pudiera eh, eh, no utilizarla. Sin embargo, esto no va a ser lo que no es negociable a mi punto de vista es la parte de la planificación. Esta parte es la situación la que creo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Y si nosotros hacemos una guía quirúrgica, nosotros hacemos una planificación y como resultado de esa planificación hay una guía, pues esto es algo, va de la mano y la predictibilidad que esto nos puede dar es definitivamente muy alta. El hacer tratamientos cada día más predecibles, obtener resultados más estandarizados, es hoy para nosotros una prioridad. El nosotros ofrecer tratamientos duraderos y más que nada predecibles es algo en lo cual nos empeñamos mucho y definitivamente la planificación es parte fundamental de todo esto. Para con esto evitar situaciones que puedan y que nos puedan salir de nuestro control. Hay dos conceptos que pueden causar cierto ruido y que para algunos doctores es una realidad, para otros doctores es algo aspiracional y para otros doctores es algo que le ponen cruz y se alejan. Conceptos como no levantar un colgajo o conceptos como un implante inmediato, la extracción, pueden ser, como repito, para algunos colegas, su día a día y querer pretender en todos los casos manejar esa situación. Para otros colegas, tal vez esto es una parte aspiracional y que se piense que ese es el pináculo de una carrera implantológica y que al hacer implantes inmediatos ya llegaste a ese pico alto de tu carrera. Y tal vez para otros colegas esto lo ven como una aberración, verlo como una situación que no debería existir, hacer una implantología un tanto arriesgada. Sin embargo, hoy en día en la literatura está ampliamente aceptados ambos conceptos. Simplemente el problema no es el concepto, el problema es la interpretación que nosotros podamos darle y el querer en algunas ocasiones que pretender manejar situaciones de la misma manera, todos los casos. Otro de los grandes errores que podemos llegar a tener también, lamentablemente, es el exceso de confianza. Eh, Creo que el exceso de confianza, tanto en una persona que tenga una experiencia amplia a una persona que tenga una experiencia corta, es uno de los grandes temas. Creo que debemos tener en cuenta que la experiencia o los años de práctica muchas ocasiones no digo que no cuenten, para nada quiero que se saque de contexto esto, pero no creo que deberíamos de nosotros dejar o recaer toda esta responsabilidad a, a unos años de práctica, a la expedición de un título universitario, títulos de educación de posgrados. Creo que esto aplica para todas
todos en general, tengamos o no posgrados, tengamos o no poquitos o muchos años de experiencia, el que nosotros no excedamos, abusemos de esa confianza. El paciente está confiando en nosotros, está pagando, no porque yo le ponga un paquete, está pagando por una planificación, está pagando por mi tiempo que me lleva el tomar la decisión más adecuada. En muchas ocasiones hoy en día no hacemos nosotros estas planificaciones, se pueden contar con recursos, sino propios laboratorios que te pueden ayudar a esas herramientas. Creo que hoy en día ya no es una excusa el hacer una planificación. Digo, no sé si esté conectado el doctor Rubio, pero otros doctores de esa generación, esos pioneros en implantología aquí en México, pues no me lo dejarán mentir. Digo, yo para nada que me acerco, ni mucho menos a su expertise, ni a su tiempo o ese tiempo de trabajo, pero en mis casi 20 años en la parte implantológica, las planificaciones eran era un dolor de cabeza. O sea, el apoyarte en un negatoscopio, en una pared, con tu panorámica, con un trazado en papel albanene, el picar a la necesidad del paciente una lima con un tope para evaluar la espesura del hueso, cuánto hueso se tenía, el hacer un modelo, seguetearlo. O sea, ahorita estas generaciones, me refiero a generaciones de tal vez, no sé, 10 años para acá, pues esto, dicen, ¿esto de qué se trata? O sea, esto es de la prehistoria, pero realmente, tal vez hace 20, 15 años, esto era una realidad. Entonces, si antes había un demasiado trabajo para hacer una buena implantología, hoy en día esto ya no debería ser una excusa, no es que no tenemos un tomógrafo, un escáner, un software costoso. Hoy en día nosotros podemos vernos beneficiados con tecnología que ya está al alcance de nosotros. No tengo escáner, tomo una impresión, mando a un laboratorio que me lo escanee. No tengo un tomógrafo, hay muchos centros, en casi todas las ciudades, un centro diagnóstico. No tengo para un software que me cuesta tantos $1000 la licencia, hay de descarga libre. Es que no sé. Bueno, hay personas que te ayudan en la parte. Realmente aquí las excusas pueden sobrar, pero el exceso de confianza y una falta de planificación lamentablemente puede dar como resultados escenarios que tenemos en la pantalla y que pudieran ser un mal ejemplo de lo que es una implantología inmediata y una implantología siendo cuidadoso y no levantando un colgajo. Entonces, esto lo que quiero decir es que no podemos crucificar a un concepto por algún caso que no es la medida. El que nosotros pongamos implantes donde no hay hueso es también un concepto que debemos que entender. A lo que me refiero es que si hay situaciones como estas que fueron no planificadas y que fueron lamentablemente sin querer, quiero pensar, nadie estudia para lastimar a alguien, hay ocasiones en que yo tal vez quiera hacer esto a propósito. Y con el uso de recursos como es una planificación digital, una guía quirúrgica, y que yo decida colocar un implante en una posición que aparentemente pudiera ser la errónea, pero que hoy en día el concepto de poner un implante donde hay hueso, deberíamos de erradicarlo. Vamos a poner un implante donde se necesita, no hay hueso, crea el hueso. Y eso lo puedo hacer antes, durante. Entonces, no quiero decir que siempre tengamos que preocuparnos porque ese implante esté totalmente cubierto de hueso. Deberíamos preocuparnos si ese es el objetivo. Pero si no están las características y nosotros nos sentimos cómodos al hacer una reconstrucción de tejidos a la par de la colocación, para que hacer una colocación protésicamente orientada,
esto definitivamente es una realidad, ¿sí? Como dicen, no es lo mismo, pero no es igual. Y no necesariamente porque yo lo haya hecho, sino porque es que cada caso es diferente y se necesita una planificación y ahí es donde nosotros decidimos colocarlo derivado de una planificación. O como este otro escenario, un paciente que nos ha referido tiene una lesión, vamos a ver, en el órgano dental número 22. Esta es la parte tomográfica. Realmente vean la periapical, se ve un poquito más, el defecto se ve más abundante. En los cortes sagitales no se veía tan drástica esta situación, pero esto va de la mano con el correcto posicionamiento, porque si bien en el caso anterior, perdón, colocamos un implante en esta posición, otro de los puntos es que yo tal vez lo coloque, pero más apical, y que esto pudiera ser un problema si yo no lo tengo plenamente contemplado. Entonces, la situación, tenemos un diente comprometido, un pronóstico ya desahuciado, está referido para hacer la extracción y evaluar la colocación del implante. Tenemos hueso residual, pero también un defecto demasiado amplio, que la tomografía se queda corta a lo que clínicamente había. Es así que nosotros se decidió hacer, siguiendo nuestra filosofía de trabajo con un trato delicado de los tejidos, no levantar un colgajo, hacer un acceso para llegar hasta esta lesión que estaba muy, pero muy hacia apical, ¿sí? Afortunadamente había una buena distancia hacia el piso de fosas y que entonces decidimos hacer una limpieza lo más precisa en la parte apical, sin levantar el colgajo para mantener estabilidad. Se colocó un implante, definitivamente no se colocó, no se llegó a un torque de inserción ideal para hacer una provisión inmediata, ni era el objetivo, pero sí para poder colocarlo, ¿sí? A la par de la reconstrucción de los tejidos, sumergiéndolo. La importancia de que una parte de este implante esté en contacto con hueso nativo y lo demás en parte regenerada. Una distancia a la cual se colocó más de la pensada para una colocación habitual o bien en nivel apicocoronal. Sin embargo, todo esto se hizo plenamente con uso de razón para lograr el objetivo correcto. El implante protésicamente bien colocado, sentido mesiodistal, vestíbulo palatino y apicocoronal más profundo de lo que tal vez realmente o aparentemente se necesitara, con la justificación de esa. Es una reconstrucción con el uso de biomaterial, en este caso una membrana de colágeno, crosslink y un relleno de un mix de un seno con un halo injerto, haciendo la reconstrucción de los tejidos, esto sin levantar colgajo, y posteriormente ajustando los provisionales. Vemos la fijación de la membrana para que logre su objetivo, ¿sí? Fijándola internamente al periósteo para que pueda lograr ese sello y evitar que haya invaginación de tejido gingival. Modificamos los provisionales, ¿sí? Y volvemos a colocar, ¿se acuerdan? Ahí había una corona sobre diente. Lo que hicimos fue colocar rellenamos y se colocó este provisional agarrado de los 100 provisionales adyacentes. Este es el aspecto final de cómo se dejó ir el paciente. Modificamos los contornos gingivales y este es el posoperatorio, ¿sí? Es un posoperatorio que se dio 8 meses después, 8 o 9 meses. Vemos el resultado, vemos que se modificó, hubo una contracción de tejido a pesar de haber rellenado esto con un material considerado de lenta reacción como es el injerto. Es algo esperable, no es algo preocupante, pero imagínense si no se hubiera hecho esto. Vean, podemos ver cómo se logró esa membrana, se epitalizó y logró obturar ese sellado alveolar en esa instancia. Posteriormente a la apertura del implante, lo que hicimos fue crear un ojal, inclusive retirar hueso que estaba por encima del mismo, y
es un momento vimos una oportunidad para mejorar, compensar ese volumen con injerto de tejido blando. Si bien en casi todos los casos manejamos los injertos de tejido blando como una forma de compensación, nosotros evaluamos el momento ideal. En algunos casos lo hacemos simultáneamente, pero en otros no queremos entorpecer el proceso de por sí ya regenerativo que se está dando y decidimos hacerlo de forma diferida, con el uso de un injerto de tejido conectivo en esa zona, con estos colchoneros, ¿sí? Estas estructuras de posicionamiento. Vamos a enganchar o a fijar en la parte interna este conectivo para ayudar a mantener o a mejorar ese volumen y hacer la provisionalización de los mismos. Aquí está el injerto de tejido conectivo colocado internamente y hacemos la modificación de los márgenes, cambiamos de provisionales de PMMA para poder restablecer una arquitectura gingival pues más acorde. Este es el manejo provisorio y este es el resultado final. Podemos ver, aquí está el implante y la parte, el contorno, por la parte oclusal, como vemos una simetría, no solamente en sentido de altura, sino en anchura, y pasamos de una situación así a algo como esto. Es un caso que estamos llevando en conjunto con la doctora Susana Domínguez, rehabilitadora de acá de la ciudad de Chihuahua, y que, bueno, esto es un trabajo en conjunto con ella que se va a encargar de la parte de la rehabilitación. Pero mi deber, mi labor, sí me veo en la necesidad de llevar este acompañamiento para poder al colega rehabilitador facilitarle pues ya la parte protésica y que sin duda alguna el resultado va a ser muy favorable en las manos de la doctora. La parte muy importante que mencioné, pusimos el implante a 6 milímetros del futuro margen de la restauración. Entonces, para poder evitar que al estar desconectando y que esta zona, esta interacción pueda afectar la importancia de la selección de implantes con este cambio de plataforma, el uso de pilares intermedios multi-unit que nos van a ayudar a alejar la conexión de la zona del implante, va a ser importante para evitar una remodelación ósea. Porque en este caso, así como el caso pasado, se colocó con el ápice, por así decirlo, la parte caudal del implante hacia externamente, pero se regeneró, en este caso el posicionamiento apicocoronal fue mayor del que habitualmente lo queremos, porque quiero que estuviera ese implante anclado en parte en hueso nativo. Y esta fue la justificación. Entonces, ¿eso es un problema? No, cuando se hace de forma a propósito, pero de forma también a propósito vamos a solucionar y que evitar que esto va a ser un factor de riesgo a largo plazo. Podemos ver aquí la tomografía final, como tenemos la reconstrucción de los tejidos y el mantenimiento de esa tabla, que va a ser importante para el mantenimiento estético de ese margen gingival. Y como les comentaba, en nosotros hacer la colocación de los implantes donde se necesita, no donde haya hueso, se ha convertido hoy en día en una realidad, en que el olvidarnos de ese concepto de poner el implante donde haya hueso por comodidad y comprometer la fase de rehabilitación es un problema que creo que hoy en día se ha subsanado de una forma muy interesante y que ya este concepto de prever hacerlo antes o hacerlo durante puede ser o debe ser una realidad. Que todo esto va de la mano de muchas situaciones, de una plática con el paciente, de el evaluar, el hacer, es una predictibilidad, el sentirme, el yo saber que tengo las herramientas, el saber que tengo el expertise y que el paciente está, bueno, puedo ofrecerle ese riesgo aparente
va a ser un punto muy importante. Y de ahí la relación de que podamos contar con productos de buena calidad para que nos ayuden en este proceso y poder hacer procedimientos más que arriesgados, procedimientos que van a optimizar tiempo y dinero para el paciente. Como en este caso, que se colocaron estos implantes a propósito en esa posición, los implantes Taper Plus, ¿sí? Para poder hacer la rehabilitación de ese sector, teníamos una muy buena altura, pero tenemos un compromiso y la planificación protésica me dictaba que ahí deberían ir los implantes. Entonces, yo lo podía hacer previamente o lo puedo hacer a la par. Y va a ser decisión de cada uno de nosotros el poder decidir. En este caso, lo que hicimos fue colocar los implantes protésicamente orientados, o hacer un mix de un semi-injerto, en este caso ínteros y mineros, con autoinjerto, un mix triple, y cubrirlo con una membrana de matriz dérmica celular, que aparte de modificar históricamente una de sus funciones, modificar fenotipos, también se dio con material de contención, una Haloderm GBR, en el cual se fijó con tachuelas, sistema de autotac, que resulta muy factible, y podemos ver el grado de regeneración que estamos pretendiendo. Ahí está una vista oclusal, en el cual se hizo se conformó ese contorno que se había perdido. Y que aquí la orientación de esto no es por una cuestión de demostrar nada. Protésicamente ahí deberían ir los implantes. El ponerlos más hacia la parte interna o de diámetro más reducido puede comprometer la parte protésica, dejar un cantilever muy hacia, por así decirlo, muy hacia vestibular, y que esto pudiera conllevar a fractura o de elementos como tornillos o aditamentos. Entonces, veamos, ahí tenemos la planificación. Hacemos una planificación digital, un encerado digital, para poder determinar cuál es la posición tanto en sentido horizontal como vertical de nuestros implantes, y que nos marcaba nuestra planificación, que ese era el punto donde se necesitaba para restaurar ese contorno. Entonces, vuelvo a repetir, podremos hacerlo antes o podemos hacerlo durante, si esto es posible, el cierre primario de la herida, y esto es lo que debemos de tenerlo muy en cuenta. Procedimiento regenerativo, pero con un buen manejo y consideración de los tejidos blandos previo a toda esta situación. El vuelo de colgajo debe ser preciso para poder cubrir por completo esta extensión, esta regeneración, y que mi sutura no sea un problema o que la fronte de sus tejidos comprometa la estabilidad de los mismos. Entonces, con lo que quiero llegar a todo esto es que la planificación debe ser un eje fundamental de nuestro proceder en implantología, tanto en sector estético, antero superior, como en cualquier otro sector. La implantología es la misma. Realmente yo a veces difiero con que se haga ese marcaje. Para mí, el paciente, no la estética tiene que ir de la mano a la función, y no es que tenga que esperar a que me llegue el caso para que el paciente tenga sonrisa gingival, muestre 10 milímetros de encía para poder lucirme, sino que en todas las situaciones yo debería de dar mi máximo esfuerzo para que el resultado sea muy favorable. Y así casos como los que acabo de mostrar, que pueden incluir procesos regenerativos muy extensos, definitivamente también hay casos en los cuales yo pudiera evitar alteraciones si soy delicado con los tejidos y con una buena planificación, como el caso que muestro ahorita en pantalla, en el cual este órgano número 42 tiene un pronóstico cuestionable, ¿sí? Vemos, tiene esta lesión. Se evaluaron alternativas como alargamiento, expulsión forzada, por diferentes razones. Involucramos demasiado al paciente en los tratamientos
y bueno, tomamos mucho en cuenta a qué se dedica el paciente y lo escuchamos, un paciente que es consultor, sale mucho al extranjero, su actividad es fuera del país, se opta por un camino, el reponer esto con un implante. Como podemos ver, es un alveolo que no está comprometido, a diferencia de los escenarios pasados que he mostrado, es un caso aparentemente sencillo, porque el alveolo no está comprometido. ¿Cuál es lo interesante de este caso? Lo interesante del caso es que, bueno, esta es una zona inferior con un órgano dental de un diámetro reducido, en el cual la modificación, si yo tengo un trato de esos tejidos interesante, puede haber una alteración significante, aunque aparentemente no sea una zona estética, pero vuelvo a repetir, eso es relativo. Y a continuación, mostrarles cuál es nuestro flujo de trabajo, cómo es la forma en que abordamos o cómo es la forma en que hacemos nuestra planificación. Como les comentaba, hoy en día es una realidad que la odontología digital es una área muy interesante para nosotros. Pero es una herramienta. Aquí estamos segmentando, se está segmentando el órgano dental a extraer con la ayuda de recursos tecnológicos, ¿sí? Hacemos la parte de la extracción. Sabíamos que iba a haber una situación ahí por esta fractura y decidimos seguir la misma línea, no levantar un colgajo y hacer una extracción sin generar un trauma agregado. Esto haciendo el uso de instrumentos o accesorios que pueden ayudarme a poder realizar ese tipo de abordajes, como es el uso en este caso de instrumentos como es el Exomet, un kit que nos puede ayudar a poder hacer este tipo de extracciones, en el cual en este caso se inserta como un pin, un tornillo, por así decirlo, cortante, y ayudado por un sistema como de poleas, vamos a hacer la extracción de este resto radicular y poder así seguir el concepto de esta extracción sin generar un trauma agregado, que significa el levantamiento de un colgajo. Una vez realizado esto y nuevamente ayudado con toda la planificación, lo que se hace es, pues, el resultado de esta planificación, una guía quirúrgica. Una guía en la cual nos va a ayudar a hacer una colocación predecible, estética y funcional, ¿sí? Ya sea en muchos casos ayudado pues, con guías restrictivas y con el uso de sistemas guiados. En ocasiones también por el diámetro de la zona podemos o debemos tal vez hacer algunas adecuaciones, como en este caso, que el diámetro de nuestra anilla no nos impedía hacer este tipo de colocación. Entonces, se hizo una copia de nuestro futuro provisional en PMMA. Me gustan las guías, lo que son las guías fresadas, no impresas, ¿sí? Para poder tener ¿sí? Un mejor ajuste. Hacemos la colocación de este implante de diámetro reducido para poder hacer, ahí está el funcionamiento. No hacemos una carga y hacemos una provisionalización con un puente tipo Maryland, y este es el resultado que tenemos de dicho algo. ¿Okay? Vean cómo nos levantamos colgajo y el tejido que primero reaccionó fue el tejido interdental, la papila. O sea, si nosotros cuando nosotros levantamos un colgajo, el primero que va a reaccionar va a ser el tejido interproximal. Sabemos que levantar un colgajo va a llevar consigo un remodelado óseo, haya o no una extracción de por medio. Entonces, en muchos sentidos, en muchos momentos, yo decidiera no levantar el colgajo para no potencializar ese remodelado óseo. Y a pesar de eso, ustedes lo vieron, vean, tengo un defecto. Se colocó un implante, se colocó un sustituto óseo, un semi-injerto, ¿sí? Y un conectivo. No colocamos membrana porque el alveolo no estaba comprometido,
y este es el resultado que tenemos. ¿Hay algún problema? Nada. Llegado el momento de la reapertura, hacemos un pequeño ojal y aprovechamos el momento para hacer nuevamente compensar, mejorar esa situación con un injerto de tejido blando. Nuevamente igual, colocamos ahí un injerto conectivo con estos colchoneros y nuestro provisional. Aquí, como ustedes pueden ver, pareciera que el contorno se ha bajado, pero el margen insinual se bajó, pero no. Esto es netamente el manejo de los tejidos con el provisional. Conceptos ya muy establecidos, muy en la literatura, publicación del doctor Oscar González, gran referente en este tema, que nos ha dado muchas pautas y nos ha dado lineamientos para poder hacer el manejo más preciso de los tejidos ayudados con el parte provisional. ¿Sí? Entonces, este es el escenario. No tengo que volver a suturar, hacer técnicas sofisticadas, puntos de resina en el provisional, nada. Dejar solamente que ayudado con estas adecuaciones y la biología en lo suyo para poder mejorar este tipo de condiciones. Y este es el resultado, ¿sí? A unas semanas. Y el paciente se sometió a un pequeño ajuste con alineadores en la parte interna. Entonces, como ustedes pueden ver, se redujo para alinear esos dientes. Se va a rehabilitar también el sector superior y se empezó a reducir el ancho de mesio distal de ese diente. Modificamos un poquito el CENI y este es el resultado provisional que tenemos hoy en día. Veamos cómo se mimetiza y es un provisional. Tiene la fase final, pero ya en esta última fase, terminando el alineamiento, lo único que hacemos es hacer una toma personalizada y esperar pues nuestra rehabilitación final. Así es como empezamos y este es el resultado en el cual estamos ahorita. Prácticamente no sufrió modificaciones, ¿sí? Y con la tranquilidad de que ahora, pues el paciente tiene ya un implante óseo integrado con un contorno favorable y que el paciente consiguió lo que buscaba, consiguió él recuperar un diente, no vino pidiendo un tornillo, un implante. Y el objetivo se logró de forma satisfactoria. Tenemos ahí el escenario. Y la parte muy importante, la validación tomográfica. Vean, aquí tenemos cómo está, este es el antes y el después. De hecho, un implante de un diámetro más reducido del que tenía el diente. Sí, pero esto se hizo por la distancia mesio-distal y no por la anchura que tenía el vestíbulo lingual. Y vemos cómo se mantuvo la tabla, nuestro seno-injerto se integró de una forma muy favorable y el contorno también se logró recuperar. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta al momento de la selección de nuestros materiales, ¿sí? Nos gusta el uso de sustitutos, pero el material sustituto debe ser un complemento que lo puede ayudar para poder tanto modificar fenotipos, pero también para contener materiales regenerativos. Ya como lo hablamos, una gran alternativa a esto, pues es lo que es la matriz dérmica celular. La matriz dérmica celular podemos usarla en presentación gruesa o delgada, dependiendo cuál es el objetivo final de esto. Quiero modificar un fenotipo, quiero hacer una reconstrucción, es de ahí donde viene la selección de mis biomateriales. Y así yo poder hacer reconstrucciones, no solamente para modificar fenotipos, sino para contener materiales regenerativos, ¿sí? Y como un beneficio agregado puede ser el mejorar características de los fenotipos, tal vez en la zona o en zonas adyacentes, como el caso mencionado. Entonces, prácticamente para concluir, hablamos sobre que el uso racional de los injertos va a ser una parte muy decisiva. El que nosotros nos demos la oportunidad de conocer alternativas al estándar que hoy por hoy es el injerto conectivo, que es una realidad, va a ser importante para obtener resultados favorables. Pensar en la tranquilidad del paciente
Me preocupa mucho la calidad del procedimiento para el paciente, ¿sí? Y que el hecho de no provocar una herida secundaria en algunos casos, pues va a ser algo decisivo para que el paciente sienta que el tratamiento fue benéfico. Y de ahí la importancia de que la literatura nos avale que el uso de la matriz dérmica celular humana, cómo se comporta a nivel biológico, histológico, a nivel clínico, va a tener una gran repercusión en mi toma de decisiones, ¿sí? Y que no es una sola publicación, sino que son varias revisiones sistematizadas, algunos con metaanálisis, en el cual coinciden que la matriz dérmica a celular humana hoy por hoy se ha convertido en la primera alternativa al injerto de tejido conectivo, ¿sí? Entonces, y como les decía, es importante, estoy consciente de sus beneficios, pero también estoy muy consciente de sus limitantes. Por eso es que para mí es un recurso y es algo muy favorable, porque más que saber cuándo usarla, sé cuándo no usarla. De ahí que obtengamos resultados muy favorables, no porque haya magia de por medio, ni mucho menos, simplemente es por un conocimiento lógico del material. Y que podemos usarlo, como ya les decía, en situaciones como normalmente se usa para modificar fenotipos en necesidades amplias, como recesiones múltiples maxilares, bimaxilares, ¿sí? Que es algo muy común, pero también en situaciones como estas, coberturas radiculares bimaxilares, en las cuales la importancia de mejorar fenotipo, tanto por mejorar espesura como contornos, ¿sí? Va a ser imprescindible sin el uso de una matriz dérmica. Imposible haber hecho esto ni pelándole al paciente la boca, el paladar, le ha alcanzado para hacerlo, y esto al paciente es algo benéfico porque simplifico y optimizo procedimientos. Situaciones interdisciplinarias, pacientes parentalmente comprometidos, en el cual el objetivo es lograr algo más integral. Eh, el trabajar de forma interdisciplinaria va a ser una parte muy, pero muy crucial. ¿Sí? El fundamento, la importancia del cuidado a nivel periodontal, la integración o la ayuda de alternativas como es la ortodoncia, para culminar en situaciones protésicas, muchas veces el camino para algunos pacientes. Y que con la matriz dérmica, en algunas ocasiones, esto puede ser un comodín que yo puedo utilizar para mejorar este tipo de situaciones, aprovechar actos para reconstruir y compensar, mejorar condiciones, dejarlas en una situación más ideal para que posteriormente haya un trabajo en equipo. En este caso, un tratamiento ortodóntico llevado por la doctora Claudia Razo, allá en Irapuato, Guanajuato, donde tenemos nuestra práctica, y esto ha ayudado con ese trabajo en equipo. Él tenía la ausencia de un canino, ya se le colocó ahí un implante, está recorriendo lateral, y vean lo interesante de esta reconstrucción de tejidos ayudados con este tipo de biomateriales. Pero no solamente, no todo es miel sobre hojuelas en implantes, pues, y tampoco la matriz dérmica está exenta a situaciones desfavorables. Este caso en el cual se perdió un implante y tenemos un tejido pues alterado, ¿sí? Decidimos modificar o mejorar las condiciones tanto de la zona perimplantar como de la zona de gingival, y esto lo hicimos usando una matriz dérmica celular, colocándola alrededor en la zona del implante y en la zona, adyacente, en caso manejados algún tiempo, con suturas, como les comentaba, que más que funcionales, a veces son más llamativas que otra cosa, pero que realmente su uso en lo personal lo tengo muy limitado por diferentes razones.
y que este pudo haber sido un factor para que sucediera esto, tal vez pudo ser un factor. Una suma de situaciones, tal vez de mi parte un trato incorrecto de los tejidos, no creo, para nada pongo en duda que la selección del material haya sido el problema. Tal vez yo me voy más a dos situaciones. Mi trato de los tejidos, aunado a la técnica no favorable de sutura, que causó una tensión excesiva y que dio como resultado una exposición de la matriz térmica, dejando un resultado que si nos pasa esto por primera vez, yo creo que lo primero que quisiéramos hacer es salir corriendo y no volver a ver al paciente jamás en la vida. Pero bueno, es una realidad. Afortunadamente, este tipo de situaciones cada vez basado en una práctica más rigurosa, protocolaria, son cada vez menos frecuentes. No digo que son imposibles y que seamos infalibles. Sin embargo, es importante que consideremos que esto es una realidad y que puede suceder. Vemos lo que tenemos, cómo cicatrizaron los tejidos, ¿sí? A pesar de ver un panorama tan desastroso, quedó nada más en desastroso, no tan desastroso. Y ahora, ¿esto me va a frustrar? Pues no, adelante, continuar con el tratamiento y nuevamente el manejar los tejidos provisionalmente nos va a ayudar. Paciente se me perdió por ahí un tiempo y llega justo antes de se va a casar con esta situación y que bueno, que hay que mejorar este tipo de tejidos. Hacemos el manejo de provisorios para lograr algo como esto, ¿sí? Posterior a ese fracaso que tuvimos, ese alejamiento del paciente, ese recambio de provisional, esa conexión y modificar esos contornos, tenemos unas condiciones más ideales comparados a la situación posterior a la pérdida del implante que habíamos nosotros colocado y que nuevamente se recolocó uno nuevo, mejorando los tejidos en todas sus dimensiones para poder hacer un procedimiento, una planeación protésica más favorable. El paciente motivado por todo esto, problemas, cuestiones dentales que descarta la parte de la ortodoncia, con el planteamiento maxilar, decide que, bueno, quiere modificar esto protésicamente y pues totalmente le damos la alternativa de que podemos solucionar esto con carillas como una forma compensatoria, siempre cuidando la parte oclusal, el uso de guarda posterior al mismo y poder devolverle o más bien darle pues una tranquilidad. Esta es la fase provisional, como se mejoró de forma significativa para posteriormente nosotros evaluar y hacer la colocación ya definitiva. Esta es la parte tomográfica, muy importante, llevar este seguimiento para evaluar algunas situaciones adversas. Este es el resultado final y este es el aspecto final clínico. La colocación de carillas con principalmente aditivas fue lo que se realizó y la colocación de su corona para poder mejorar, no devolver, porque no había una calidad similar, sino más bien entregar algo que complementara. Recordar que no solamente debo justificar el que haya una buena estética blanca, sin que haya una estética deficiente o una salud rosa carente, sino que debe ser una cosa complemento de la otra y no una va a compensar a la otra. Pues es así como doy por finalizada mi presentación. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta respecto a este tema. Y pues nada, nuevamente, como decía, agradecer la invitación. Gracias a todo el equipo, Body Horizon, Luis Miguel, Manuel, todo el mundo, Carlos. Y pues bueno, aquí estoy a la orden. Alguna, para resolver algunas dudas, preguntas o hacerlas más grandes. Claro que sí, amigo mío. Hola, hola. Hay una pregunta aquí con nuestros queridos acompañantes del Zoom. En lugar de hacer un ojal para descubrir el implante y hacer un injerto de tejido conectivo, ¿no sería una opción hacer una técnica de rollo para engrosar el tejido? Pregunta Jesús Roberto Camacho.
Yo siempre lo digo, esto, yo no tuve una formación en un colegio Montessori, lo he aprendido con el paso del tiempo, el concepto Montessori. Y al final el concepto Montessori es que cada quien va a hacer lo que guste. Todos nuestros procedimientos, yo no digo que sea la única ni la mejor forma de hacer las cosas. Lo que yo busco es la forma de hacerlo lo más predecible y lo más... no me gusta quedarme corto. Definitivamente, yo usar un tissue punch para mí no es una realidad, no es mi primera opción. Sin embargo, la necesidad del tejido que yo necesitaba para conformar ese contorno era mayor a la que me podía dar un pequeño tejido tomado y, vaya, ni la maldad iba yo a tener más situaciones estéticas adversas que la ganancia que yo pudiera tener con el tejido. No lo descarto. El Roll Technique para mí es una alternativa que lo tengo dentro del abanico de las opciones terapéuticas, pero no lo uso como un protocolo sistematizado en todos los casos. Evalúo cada caso en particular. Y a lo que hablo con el concepto Montessori es que creo que todos vamos a hacer, o al menos es mi idea, cada caso me va a exigir algo en particular. Y voy a hacer en cada caso algo distinto porque en cada caso el requerimiento va a ser diferente. Y no me gusta estandarizar porque ahí es donde podemos obtener algún tipo de riesgo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la forma en que mostré no es la mejor ni la única, es una más. Y que si hay colegas que ya tenían una alternativa diferente, ahora ya hay dos opciones. Y que cada uno en cada caso en particular, lo ideal debería seleccionar la técnica basado en esa necesidad. Bueno. Sí, hola. El doctor Jorge Hernán Ramírez dice, muero de ganas por consultarle al doc sobre osteodensificación. Pues no muera de ganas y pregúntele, pero no sé qué quiso decir, osteodensificación, no sé, si algo quieres complementar al respecto, querido amigo. Pues ya somos dos que morimos de ganas. Fíjate que bueno, que al final, a veces dicen que estamos sobre hombros de gigantes, o sea, ya a esta altura el descubrir algo nuevo prácticamente ya está difícil o imposible. Son conceptos y quiero pensar que fue el concepto de este sistema de fresas que van en sentido reverso y que van en lugar compactando hueso, pues es un concepto que se usa durante muchos años, pero anteriormente bajo otro nombre, por así decirlo, y con otros instrumentos. En este caso, lo que serían los osteotomos, el hacer una osteodilatación. Para nosotros es una realidad de hace mucho tiempo, en algunos casos, el solamente usar una lanceta o la fresa inicial y todo el protocolo complementario hasta lograr el diámetro está basado en el uso de osteotomos para lograr una osteodilatación. Que al final el concepto es algo similar. Si bien el concepto tal cual de usar las fresas hoy en día no es algo que yo aplique de forma regular, no es que lo desconozca, pero para nada que se me hace algo, una locura, se me hace un concepto demasiado interesante porque sigue el mismo principio, no quitar, compactar, condensar, para lograr una mayor densidad de los tejidos, principalmente en huesos, 3-4, para poder lograr una mejor estabilidad inicial. Entonces, la respuesta en concreto es que no tengo, hoy en día, no lo uso como un protocolo cotidiano, ese sistema de fresado, pero sí lo uso desde hace muchos años, el criterio de la osteodilatación, que creo que al final va un poquito de la mano. Me pregunta la doctora Miriam Mata. Hola, doctor, menciona membrana Alloderm fina y gruesa. ¿Para qué caso puede ser cada una?
Ok, bueno, el fabricante te lo menciona, pero bueno, ya cada uno también podemos ahora sí tropicalizar. La membrana, todas las matrices dérmicas humanas, al menos las que se manejan aquí en el mercado nacional, que son alrededor de unas cuatro, dos son las que más se venden, que más se usan. Hay en grosor delgado, que según el fabricante y según la marca, ronda entre los 0.4 y los 0.8 milímetros. La delgada, lo ideal, está indicada para regeneración, para servir como una membrana, para contención. ¿Por qué? Porque la gruesa, que mide en promedio entre 1.25 a 1.65 milímetros, está pensada más en recambios de fenotipo. Recordar que un fenotipo delgado se va a considerar que mida menos de 1 milímetro, un fenotipo grueso mide 2 milímetros. Si yo quisiera hacer un recambio de fenotipo, cambiar características de un delgado a grueso, pues el injertar algo que pueda medir en promedio de 0.4, 0.8, pues no estoy resolviendo el problema muy de forma concisa. Entonces, es por eso que el fabricante te recomienda que la matriz térmica celular delgada esté más orientada en procedimientos regenerativos, que sirva como contención. Y la matriz térmica celular gruesa en situaciones de modificación de fenotipos. Yo por ahí, algunos colegas me han preguntado, oye, ¿tiene que ver el fenotipo? O sea, un fenotipo delgado es una matriz térmica delgada y de grueso, del grueso. No, no, para nada. Ahí no tiene nada que ver. Ya te explico más o menos cuál es el criterio que se usa. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Oye, es que a mí me ha funcionado la del... Está bien, no tengo drama. Aquí la cuestión es que esa sería como la justificación, el porqué de usar una gruesa y una delgada. Más que nada tendría su origen en eso. ¿Cuál es el objetivo? Fíjate que yo, por ejemplo, hemos hecho modificación de fenotipo con matrices delgadas. Por alguna circunstancia, Alloderm no estaba bien instaurado aquí en el mercado. Me refiero sí, pero no había una gran, BioHorizon no estaba presente y iniciaba la comercialización de otra matriz dérmica, pero solamente había una muy delgada, la Dermacell. Estaba muy delgada. Y lo que hicimos ante la necesidad de querer algo más grueso fue doblarla. La suturábamos. Y entonces, una matriz que tenía un grosor delgado, la hacía gruesa. Y al revés, matrices térmicas gruesas son promedios. Es poco frecuente, pero no es improbable. Me tocó en una ocasión una matriz térmica que me dio una espesura de 4 milímetros. Para la zona superior, bueno, no pasa nada, pero la zona inferior, el meter ese choncho, aunque tiene elasticidad, porque recordar que la matriz térmica es elástica, tiene fibras de elastina, eh, me puede comprometer que las papilas se puedan desprender. En ese caso, lo que hice fue cortarla a la mitad. O sea, en la espesura, en vez de 4, lo dejé a 2 milímetros, pero son algunas variantes que hemos hecho. También he usado, así como he usado la matriz delgada para cobertura radicular, doblando las líneas de ecuación, he usado matriz térmica gruesa como contención, como membrana, ¿sí? Para tener un doble beneficio, aparte de contener, tal vez en algún aspecto, en algún sentido, engrosar la calidad de los tejidos blandos. Así que es lo que te dice el fabricante y estas son algunas adecuaciones que hemos hecho, pero invariablemente creo que una persona pudiera utilizar ambas en ambos sentidos, siempre y cuando tenga esto en consideración. Bueno, el tiempo apremia, querido amigo Francisco Salvador García. La última pregunta. En los casos donde no existe una estabilidad primaria adecuada o un torque de inserción menor a 30 newtons, ¿cuánto tiempo espera antes de iniciar fase de rehabilitación? Y para terminar, usted habló acerca de preparar la zona para colocar implantes como parte de la planificación. ¿Qué factores deberíamos considerar para colocar primero tejido blando y después hueso, o primero hueso y después tejido blando? Y con eso despedimos la intervención del doctor Francisco el día de hoy. Ok, hablando, la primera era de del De los torque, 30 ya. newtons del torque. Ok, aquí hay una parte muy importante. Tenemos que separar los conceptos. Una cosa es el implante inmediato post extracción, que va de la mano
con una carga o provisión inmediata, ¿sí? A lo que sería el concepto netamente de un implante post-extracción, sí, un provisional inmediato. Si bien el concepto va de la mano, aquí no necesariamente tiene que ser de forma protocolaria, de forma simultánea. El criterio, recordar, pues las cuestiones biológicas. ¿Por qué yo tengo que poner un implante inmediato con cierto torque de inserción, que puede ser o debería ser por lo menos 35 o 40 newtons? Perdón, porque recordar que posterior a este procedimiento traumático, porque fue una extracción con trauma, acuérdate, ¿sí? Porque quitaste eso y rompiste capilares y hubo un trauma, hay cuestiones biológicas, mediadores químicos que van a desencadenar una mayor remodelado, bla, 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 todo esto. ¿Qué sucede? Tú pones tu implante. Al principio tienes una estabilidad mecánica. Con ese proceso inflamatorio, poquito o mucho que hiciste, pero que hubo, va a bajar la densidad ósea. Entonces, esta estabilidad mecánica va a bajar, ¿sí? Para posteriormente que exista una estabilidad biológica al consolidarse el tejido óseo alrededor del implante. Entonces, yo puedo hacer, tengo que decidir el caso en particular. Tengo los suficientes fuerza, los 10 newtons de inserción. Entonces yo pudiera pensar en tal vez colocar un aditamento, un provisional para ir gestionando, mantener ese contorno en beneficio y pues ya no ser más invasivos adelante. No logré ese torque, pero tengo no eso, pero un torque aceptable. En ocasiones el concepto de hacer un healing personalizado es también una idea interesante para seguir el mismo principio, contener. Cuando no tengo yo un torque, recuerden que la mano, lo más que puede uno echando mucha fuerza es apretar a 5 newtons. Cuando yo ni siquiera tengo esos 5 newtons o los llego a tener o el implante está apenas por la tapa y estoy atornillándolo, ¿puedo hacer un implante con esas características? Claro que lo puedes hacer. Simplemente no le pongas nada absolutamente. O sea, ni un healing personalizado, ni un provisional, nada. Se queda sepultado. Y aquí va a depender los tiempos biológicos. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Fue una colocación inmediata, se rellenó un gap solamente, hiciste una reconstrucción? Pero muchas ocasiones eso no tiene mucha implicación y yo podría tratar ese implante como un implante convencional, hacer mi carga o mi provisional a los 3-4 meses. ¿Quieres tener la mayor certeza? Muy importante, te dedicas o te interesa la implantología, el tener los juguetes, pero más que juguetes, los recursos adecuados para esto, como son estos aparatos que miden la osteointegración, como puede ser el Ostel, el Penguin, este tipo de instrumentos que nos va a ayudar a evaluar la estabilidad y que puede ser un marcador un poco más preciso. Digo, hablar de que es biología, aquí no hay certeza de nada, ¿sí? Estar hablando de que te va a dar un dato más puntual que una evaluación tomográfica. Y la siguiente pregunta, ¿cuál era, Carlos? De qué factores debemos considerar para colocar primero tejido blando y después hueso, o primero hueso y después tejido blando. Bueno, históricamente en la literatura el protocolo pues es así. Primero hueso y luego tejido blando. Y para nada que quiera ser disruptivo ni que, o sea, pero creo que de repente el romper paradigmas, o sea, el hacer modificaciones, no por una situación de notoriedad ni llevar la contraria, ni mucho menos, sino basado en caso particular, amerita que tomemos ese tipo de decisiones. Yo tengo que individualizar los casos, vuelvo a repetir. Por favor, es importante seguir protocolos, muy importante, aprenderlos, muy, muy indispensable, pero también es más importante el que yo sepa redireccionar, el que yo tenga planes de contingencia, el que yo entre con un plan A y un plan B, que todo se lo comparta con el paciente, que haya una planificación, el que haya esa situación que yo pueda o deba improvisar lo menos o prácticamente nada, va a ser decisivo. Y entonces, ¿qué factor puede tomar en cuenta? Pues la calidad de los tejidos.
si yo tengo tejidos muy pobres que van a ser un factor de riesgo para que una regeneración sea abundante, definitivamente va a ser un concepto que yo voy a tomarlo al revés. Primero mejorar los tejidos blandos y después los tejidos duros, ¿sí? Entonces, ese es un concepto en el cual, más que seguirlo por protocolo o por llevar una contra, es que debemos, creo yo, tomarlo a consideración en cada caso en particular. No sé si haya por ahí alguna otra duda, algún otro comentario, Carlos. No, todo perfecto. Te mando saludos de parte del doctor Rubio, que estará con nosotros más tarde. Pues muchísimas gracias, querido amigo. Felicidades, una excelente exposición. Despedimos al público de Facebook. Nos volvemos a conectar con la siguiente conferencia que será de parte mía. Pues gracias, Salvador. Esta es tu casa y ya sabes, estamos al pendiente. Fuerte abrazo, Carlos, a toda la gente, todos los colegas que me escucharon y éxito en tu presentación. Saludos. Hasta luego.